cuando empezamos el diseño de la capacitación, allá por febrero empezamos a pensar, y la verdad que de febrero para acá hay como un mundo distinto, un país distinto y hasta una provincia. A nivel mundial no había la guerra comercial China y Estados Unidos, que saben que produce más volatilidad, el dinero fluyendo a los activos más seguros, todos estos temas que suceden cuando hay volatilidad a nivel mundial. A nivel país se preveía, y ya sabíamos que venía una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma impositiva, pero el concepto de competencia fiscal todavía no existía. Se pensaba en un super IVA de un 24 para compensar ingresos brutos, y ahora parece que viene como un mini IVA, ¿no? Pasando del super IVA al mini IVA del 9. Y a nivel provincial todavía no sabíamos que estábamos parados arriba de una montaña de oro, de otra montaña de oro. Entonces todo el contexto fue cambiando, lo cual nos refuerza a nosotros este concepto de seguir brindando herramientas de capacitación y de formación para dar a todas las personas que trabajan en el Ministerio de Economía o están relacionadas con el Ministerio de Economía mayores herramientas para entender y poder explicar los contextos que están sucediendo en el mundo y en la provincia de San Juan. De hecho, la mayoría de las personas que están acá saben que en nuestra gestión, no sabe, pues se lo vamos a contar, nos cambiamos el nombre. Históricamente el Ministerio era Hacienda, Hacienda y Finanzas, y ahora nos llamamos Economía, Finanzas y Hacienda, en ese orden de importancia. Esto hace aún más necesario reforzarnos en estas capacitaciones para poder entender claramente los contextos económicos y podamos explicarlo a todas las personas por ahí que nos encontramos en la calle, que saben que trabajamos acá y dicen, che, vos que estás ahí adentro, contame qué viene, contame qué va a pasar, y además podemos entender un poco mejor lo que está sucediendo y vemos por los economistas que vemos en el tema, ¿no? Así que, el programa tiene ese espíritu, ¿no? De darnos un mayor marco formativo para que podamos entender la situación. Esta es la cuarta charla de 6, y en el segundo semestre vamos a continuar por ahí con una metodología un poco más práctica, ya que tenemos este marco teórico más sólido. Les recuerdo además que todas las clases tienen material de lectura que está en el link que le hemos enviado, que les lleva directamente a la plataforma de la universidad, y ahí se encuentran con las presentaciones y con el material de lectura, que es apoyo y soporte para todo aquel que quiera profundizar en lo que se ve en las clases. Les presento a Jorge Puig, que es licenciado en Economía, trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, y en el día de hoy va a hablar de distribución del ingreso, pobreza e incidencia de las políticas públicas. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, arrancamos con Jorge, que recién me decía, yo prefiero hacer las 2 horas y hacer el break al final. Así que bueno, tenemos 2 horitas para aprovechar el conocimiento de Jorge. Mañana cambiamos de sala, ¿no, Mariano? Sí, mañana vamos a la sala de Ministerio de Economía. Bueno, muchas gracias. En el marco del programa de capacitación, yo voy a hablar de distribución del ingreso, pobreza e incidencia. Me voy a poner de este lado, ¿no? Así, más fácil para pasar las diapositivas. 2 o 3 aclaraciones antes de empezar digamos, la conversación, vamos a hacerlo así. Ustedes tienen, como decía recién Sergio, el material en el aula. Van a ver que cuando entren al aula van a bajar 163 diapositivas. 163 diapositivas para 2 clases de 2 horas es un delirio. Acá es un montón de... No vamos a entrar en todas, van a quedar ahí. Yo voy a estar focalizando en las que me parecen que son más importantes, pero lo que se vuelve importante en ese caso es mi correo electrónico, ¿okay? Ahí tienen mi dirección de correo, porque si ustedes después consultan el material y hay algo que yo no, por la restricción de tiempo, no pude entrar con el detalle que a ustedes por ahí les hubiese interesado, hay un tema, estoy mirando las slides después con un mate otro día y che, qué bueno, me escriben automáticamente y podemos interactuar por email o hacer un breve Zoom, una llamada y profundizar cualquier tema que les interese. En la slide tienen todo el material de lectura que soporta las diapositivas, y yendo también al comentario que decía Sergio, creo que el objetivo es, al final de estos 2 encuentros, tener un set de herramientas que nos permitan tratar de entender un contexto cambiante, pero que en cualquiera de las 2, ahora
ahora tenemos el contexto que dijiste vos, hace un año teníamos otro completamente distinto. Creo que la idea un poco del curso y de todas las clases es tratar de tener esas herramientas para tratar de entender un poco el mundo complejo y decir, bueno, ¿cómo uso estas herramientas? ¿En qué momento? Y cómo estos marcos conceptuales, que es lo que estamos tratando de desarrollar acá, me sirven para explicar o entender lo que está pasando. Y eventualmente, en el caso de hoy, ver temas de políticas públicas que están todo el tiempo. O sea, independientemente de los contextos, el debate de política pública está todo el tiempo en el candelero y decir, bueno, tengo un set de herramientas que me permite pensar un poco estos problemas. Naturalmente, a mí me gusta hacer la clase lo más interactuada posible, así que me cortan con total confianza, ningún problema, levantan la mano, interrumpimos. Y el disparador de la clase, creo que, por lo que tengo entendido, son todos profesionales de ciencias económicas, no todos economistas, ¿okay? Así que algunas cosas, para los que son economistas de formación, algunas cosas van a parecer muy light, pero creo que es necesario para nivelar y que todos estemos hablando de la misma frecuencia. Digo, uno de los modelos más sencillos que vemos en economía es el diagrama del flujo circular. Creo que todos o muchos lo conocen. Es súper sencillo, uno llega a un curso de economía a una universidad cualquiera, se encuentra con esto. ¿Okay? Le dicen que hay básicamente algunos sectores institucionales, que son empresas y familias, que interactúan en dos mercados, en mercados de bienes, en mercados de factores, y alrededor de todos esos circulitos y sectores institucionales giran dos flujos, uno que es real y uno que es monetario. ¿Okay? Básicamente contraprestación de cosas reales. Uno trabaja, entrega su fuerza de trabajo, su tiempo, es algo real, le dan un salario, con ese salario va al supermercado, entrega ese dinero, flujo monetario, y se lleva, no sé, el paquete de galletitas. ¿Okay? Este es un diagrama bien básico, es el modelo más básico que tenemos en economía para empezar a pensar los problemas, y acá vamos a empezar a entrar a hablar de distribución del ingreso y pobreza. La primera pregunta que uno hace acá es decir, bueno, yo quisiera representar con este diagrama muy simple la economía de San Juan. Okay. San Juan tiene empresas, tiene familias, tiene mercado de trabajo, tiene mercado de bienes y servicios. ¿Qué omite este diagrama que es bastante... Digo, ¿aplica para explicar la realidad de San Juan, de Argentina, de cualquier país del mundo? ¿Es realista? No. ¿Por qué? Falta el Estado. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, voy a tomar ese punto primero. Falta el Estado. Si yo pongo el Estado ahí, ¿qué hace el Estado? ¿Cómo? Regula. Bien. Compra bienes y servicios también. Compra bienes y servicios. Sí. ¿Cómo los compra? Contrata gente. ¿O con qué los compra? Con dinero. Con dinero. ¿Y De dónde? los impuestos. De los impuestos. De la recaudación. ¿Ok? Podemos decir que puedo poner un cuadradito más ahí y le pongo gobierno y digo, bueno, de algún lado cobra impuestos y financia gasto. Digo, eso creo que es el problema de la hacienda pública básica, ¿no? Y después estamos discutiendo si es ingresos brutos, si es inmobiliario, si es automotor, sellos, y si es para gastar en capital, si es para gastar en educación, un montón de cosas, ¿no? Además, regula. Si tengo ciertas empresas, ciertas actividades que tienen algún comportamiento X, no voy a entrar en detalle, puede ser una eléctrica monopolio, lo tiene que regular de alguna forma. ¿Okay? Pero además del gobierno, el sector público, del Estado, en una economía de verdad. Sector externo. Sector externo. ¿Okay? Probablemente San Juan o Argentina, digo, voy a usar el ejemplo de manera distinta, comercia con alguien vecino. Le compramos los bienes producidos y ahí en temas de política tributaria está el tema de la aduana interior, la frontera, todo eso, también le vendemos. ¿Okay? Y ahí hay un sector que no voy a entrar acá, pero que es fundamental, el sector financiero. Muchas veces las empresas tienen que invertir para cosechar en el futuro y necesitan fondeo, y ese fondeo muchas veces le sobra a las familias, o si hay ahorro público que le sobra al gobierno, o sea, las mismas empresas tienen otras que le sobran fondos. Bueno. Entonces el diagrama, viste, básicamente, pero si yo al diagrama uno le pone esos tres condimentos, básicamente tienen un esquema conceptual, un modelo muy sencillo para explicar cómo funciona, o empezar a explicar cómo funciona la realidad. ¿Okay?
Déjenme, a los fines de la charla de hoy, concentrarme en la parte baja del diagrama del círculo circular, que es el mercado de factores de producción. ¿Ok? En el mercado de factores de producción, las familias, que son los dueños de los factores, trabajo, tierra y capital, van al mercado, entregan e intercambian, ¿ok? Y se llevan una remuneración, salario, renta o beneficio. ¿Okay? Básicamente hay una transacción, vamos a llamarle relativamente deliberada. Uno va al mercado haciendo algún tipo de, déjenme decir, de cuenta personal, de estimación. Dice, che, yo voy al mercado porque yo tengo ganas, quiero trabajar, necesito lo que fuere. Y del otro lado hay alguien que demanda mi tiempo, ¿ok? Para alguna actividad. La pregunta clave para entender un poquito acá es, en ese mercado, cuando se contratan o se compran y venden factores de producción, ¿cómo se remuneran los factores productivos? ¿Tienen idea? Remunerar, piensen en el factor trabajo, cuando se le... Con el salario. Con el salario, perfecto. Se remunera con el salario. ¿Y cómo se determina ese salario? ¿Cómo se determina cuántos salarios le remuneran a la familia o a una persona por su tiempo? Y puede ser por convenio colectivo de trabajo. Por convenio colectivo de trabajo, eso está regulado, ¿ok? Pero básicamente cuando pónganse ustedes en lugar de demandantes de factor trabajo, de gente que contrata gente. Y depende, hay salarios que pueden ser determinados por el mercado. Bien. Por ejemplo, cuando uno va a contratar un albañil, sabe más o menos la hora de puntual albañil. Bien. Hay ciertos trabajos específicos, especializados, donde Sí. se quiere como un estudio mayor y ya puede haber una negociación con el empleado, digamos. Bien. Ahora, ustedes déjenme simplificar, obviamente, pero digo, imagínate que empezamos con el mercado de los albañiles y uno cuando contrata un albañil empieza a hacer un cierto estudio del mercado. O sea, bueno, le pregunto al vecino o a otro que está haciendo una obra cuánto vale y si el albañil que vos te pasó 200, el vecino lo contrató por 100, ya te das, ¿ok? Vale ese argumento, digamos. Ya no hay, ahí no hay un precio que eventualmente... Imaginemos que es lo que es, 200 un albañil y 100 el otro. ¿Por qué un albañil puede cobrar 200 y el otro 100? Y a lo mejor su necesidad, el albañil de 100 tiene que trabajar sí o sí y el otro tiene más trabajo. Bien. Su experiencia también. La capacidad que tiene. Su experiencia. ¿Usted por qué? Y la capacidad de negociación. Y la capacidad de negociación. Pero a ver, imagínense que hay dos albañiles y que vos sos la que lo vas a contratar. Mucha capacidad de negociación entre ellos dos no tienen, ya hay más de uno. ¿Ok? Si no te gusta cómo te negocia uno, contrato el otro. O sea, digo, no es un mercado perfectamente competitivo, no hay muchos, pero hay más de uno. ¿Okay? Tiene capacidad de negociación. Pero básicamente, entonces, sí, bueno, hay dos salarios distintos, ahí hay algo raro, pero bueno, podría eventualmente ser que uno valga 200 y otro valga 100. Y básicamente, ¿por qué una persona había, creo que lo deslizaron al pasar, ¿por qué alguien vale 200, digo, vale, déjenme tomar ahí, y el otro vale 100? ¿Por? La calidad del trabajo. La calidad del trabajo. ¿Okay? Generalmente ustedes en promedio, si quieren contratar un buen albañil, estarían dispuestos a pagarle mejor, o sea, quieren a alguien también que les haga un trabajo bueno. ¿Okay? ¿Cómo se llama esa calidad del trabajo? Si alguno lo escuchó en economía, los factores se remuneran por la calidad del trabajo. ¿Okay? Generalmente la buena calidad hay que pagarla de alguna manera y generalmente la calidad del trabajo tiene en economía una palabra que se llama productividad. ¿Okay? Generalmente los factores de producción se pagan por cuán productivos son, por cuán buenos son. ¿Okay? Por algo, eventualmente cuando uno va al mercado del fútbol, Barcelona o bueno, ahora el Inter de Miami le paga a Messi una tonelada de plata porque haciendo goles, que es su rol de albañil, es mejor que el 9 del equipo que soy yo de La Plata que da ganas de llorar. ¿Okay? Y ese gana bastante menos que Messi. ¿Okay? Entonces hay una noción que para entender un poquito y partiendo de esta base es fundamental, es la productividad marginal del factor. Si ustedes me dejan ahí, aparece otro concepto que es el de costo de oportunidad, que es la oferta. ¿Por qué el albañil va al mercado a trabajar a la casa de cualquiera de nosotros? Porque básicamente tiene una necesidad, puede ser, tiene que trabajar, pero además tiene un costo de oportunidad. Quedarse en casa no es gratis. ¿Okay? Ahí hay dos cosas que me parecen fundamentales, que es oferta y demanda, van a aplicar al mercado de producción. Digo, pero siempre la oferta en cualquier mercado que ustedes piensen, la oferta refleja un costo.
Cuando a mí me ofrecen el paquete de galletitas, el paquete de galletitas es un costo de producción. ¿Okay? ¿Cuánto salió? Bueno. Cuando me ofrecen la mano de obra para hacer hay un costo de oportunidad, ese costo que ese albañil pierde por quedarse en su casa, que es el salario de 100 o el de 200. ¿Okay? No voy a entrar en cuestiones muy formales de definición, pero ahí hay una microfundamentación, que básicamente es cómo se da ese equilibrio en el mercado de trabajo. Digo, y eso es lo que acabamos de hablar en el albañil, puesto en una simple ecuación, que es una ecuación microeconómica que rige el comportamiento. Es decir, W es el salario. Yo voy a ir al mercado, a demandar, a contratar a una persona por un salario que va a depender o tiene que reflejar productividad marginal del trabajo, tiene que representar cuán bueno es. ¿Ok? Y cuán bueno es, voy a referir un poco más el término, es cuánto le aporta a la producción. Cuando uno contrata en un ministerio, en una firma, en cualquier lado, uno dice, bueno, voy a contratar un factor para que me ayude a producir más. Y cuanto más me ayude a producir más, yo lo debería, ceteris paribus, remunerar mejor, porque es un factor que vale mucho. ¿Okay? Que es muy... le aporta mucho a la producción. Entonces, esto es un primer punto en el mercado de factores, que por más que uno siempre se piense en salarios, se piense en... Uno al final del día lo tiene que pensar que los factores, salario, tierra, capital de trabajo, se remuneran acorde a cuán productivos son, a cuánto le aportan a la producción de una determinada actividad, ya sea servicios públicos, ya sea bienes de empresas privadas, ¿okay? Bienes públicos. Entonces, esto es fundamental. Para tratar de entender cómo se remunera un factor, cuando hablan de salarios, siempre piensen detrás que lo que debería regir la remuneración es cuán bueno es. Un trabajador que es mejor, en términos definido de alguna manera, debería ganar más, ¿okay? En condiciones normales, ¿okay? Lo mismo pasa con un campo, ¿okay? ¿Por qué un campo en determinada zona de Argentina vale más caro alquilarlo que en otra zona de Argentina? ¿Y por cuán productivo es? Si rinde más, sale más. Lo mismo una máquina, ¿okay? El capital. Un factor que es bueno, o sea, un determinado tractor vale distinto de lo que vale otra cosa más rudimentaria. ¿Está? Entonces, esa noción de que los factores se remuneran principalmente por cuán buenos, cuánto aportan. ¿Okay? Entonces, si yo sé que el albañil de 200 me va a dejar el trabajo terminado, tendría que eventualmente estar dispuesto a pagar 200 porque sé que no voy a tener un problema futuro. Y eso creo que en cualquier decisión cotidiana, sin en el inconsciente, lo asimilamos. Naturalmente, no todo el equilibrio ni esa decisión, como en economía, no todo es lineal, hay excepciones, ¿okay? Que tienen que ver también con las características de los trabajadores y con las características del trabajo. Digo que no voy a entrar en mucho detalle, pero digo, un trabajador probablemente sea más productivo si está más educado. ¿Okay? La teoría de la educación como capital humano, por eso la gente va al mercado educativo, hace una licenciatura, ahora hay que hacer una maestría y por poco hay que hacer un doctorado porque te exigen para entrar, como señal de que la experiencia hay que pagarla. ¿Okay? Alguien que tiene en cualquier currículum 10 años de experiencia se paga más que el que no los tiene. El talento, el esfuerzo. Luego están las características del trabajo, ceteris paribus, y cuando digo ceteris paribus, todo lo demás constante. Una persona que trabaja contraturno quizás deba ser remunerada de manera distinta. ¿Okay? La teoría de la compensación salarial. Si alguien que cuida una garita de noche y va contra el reloj de lo que va el normal de la sociedad, debería, o alguien que trabaja con residuos peligrosos. Porque esa gente gana mucho más que quizás otra gente que eventualmente no es tan productiva. O sea, si uno dice, bueno, gente que trabaja cuidando una garita a la noche quizás no tenga la productividad que tiene un ingeniero, pero relativamente gana relativamente más. ¿Por qué? Porque hace un trabajo riesgoso, hay que compensarle eso, porque otra gente no lo hace y si no, no hay nadie que lo haga. ¿Okay? Otras regulaciones del salario laboral también influyen, y ahí hay un factor que yo no voy a entrar, pero que está bastante en boga y en la literatura económica en los últimos años ha explotado mucho, que es el tema de la discriminación. Que es, si yo tengo 2 albañiles para contratar, ¿okay? Y los 2 son igualmente productivos, y los 2 me cobran más o menos lo mismo, que yo lo contrate a uno porque tiene una camiseta colorada y el otro una camiseta azul. ¿Okay? Si lo llevo salgo del ejemplo medio naive y digo, bueno, porque uno es hombre y otro es mujer, porque uno es alto y el otro es bajo, porque no me gusta
uno tiene determinada religión, eso es discriminación, ¿okay? Y ahí no estaría corriendo la lógica de la redistribución a través de la productividad. Pero digo, eso es el primer mensaje cuando piensen en los salarios de las personas. Digo, un concepto clave es, detrás de eso piensen cuánto le aporta a la producción de un país, o de una provincia, o de una actividad. Naturalmente, toda esa discusión, si uno la cruza con una definición estilizada de grupos poblacionales, esto que acabamos de hablar, del mercado, el equilibrio en el mercado de factores acorde a la productividad, naturalmente no aplica para toda la población de una provincia o de un país. Digo, la población total una la puede dividir de alguna forma en base a fundamentalmente la edad, y ahí en edad y condiciones de trabajar, ¿okay? Uno tiene una distribución de población, tiene un primer tramo de población joven, niños, que no están ni en condiciones ni en edad de trabajar. Luego tiene la gente pasa de edad activa, ahí está en el mercado de trabajo, en ese diagrama, buscando y trabajando, y luego nos llega la hora del retiro y tampoco estamos ni en edad ni en condiciones, ¿okay? Entonces toda esa definición aplica a la remuneración o a los ingresos que va a obtener la gente que está en poblaciones en edad y en condiciones de trabajar, y ahí está toda la definición del mercado de trabajo, al cual no voy a entrar. Población económicamente activas, los que trabajan con mercados laborales básicamente conocen un poco ahí de lo que estoy hablando. Pero a lo que voy, digo, ¿quiénes derivan ingresos de su trabajo? Los que están activos en el mercado, ¿está? Ahora bien, más allá de esa gente, ahí como les decía, si yo hago la misma lógica para otros factores voy a obtener el mismo resultado. Pero también tengo personas que no participan en el mercado laboral. O sea, no tengo albañiles, pero tengo, de vuelta, jubilados y pensionados, ¿no? Que están en edad, digamos, adulta, estudiantes que no están en el mercado de trabajo, o que son becarios, gente joven. Tengo niños, ¿ok? Y por alguna otra circunstancia puedo tener gente que está en edad, en condiciones, no encuentra trabajo y que tiene algún ingreso por seguro de desempleo. Digo, ahí hay una teoría que es la del ciclo vital de Franco Modigliani, que se ganó un premio Nobel en Economía, que básicamente dice, bueno, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo vital que es al principio, necesitamos que alguien nos transfiera ingreso, nuestros padres o quienes, luego nosotros lo generamos, y luego, al final, tenemos dos roles. Vivimos de lo que generamos en la etapa activa, la jubilación, como un ingreso diferido, y también le transferimos ingreso a los niños, ¿ok? De alguna manera. ¿Está? Entonces, con todo este preámbulo, lo único que les pregunto ahí, o les pido, si me dejan pensar que de algún modo u otro, gran parte de la población tiene un ingreso, ¿ok? Ya sea porque está en el mercado, porque no, ¿ok? O porque estuvo, porque va a estar. Gran parte de la población tiene un ingreso, ¿está? Y eso creo que tampoco es algo bastante razonable si uno asume este supuesto. En los objetivos de estos dos encuentros vamos a tratar de pensar en cómo se distribuye el ingreso entre las personas. Lo vamos a tratar de pensar en cómo se mide, cómo se distribuye, el cómo del cómo, ¿ok? Es decir, cómo se distribuye el ingreso, perfecto, de alguna manera, ahora vamos a definir cómo. Pero también lo que vamos a tratar de entender es entender a ver cómo mido esa distribución, ¿okay? Y luego vamos a tratar de mirar esa relación de la distribución del ingreso con la pobreza, que muchas veces uno lo tiene ahí, pero no es tan lineal como uno piensa. Hacia el final, que es lo que más o sea, en algún momento si vemos que voy a acelerar, porque lo que más me interesa a mí es la incidencia de política pública, que es otro de los tópicos de la clase, para tratar de entender si acá alguien tiene que, si nos gusta esto que vamos a ver en términos distributivos, si queremos algo mejor, si no, y si queremos cambiarlo, cómo y qué problemas vamos a enfrentar desde el punto de vista de la política pública para tratar de transformar el asunto. Una nota al pie. Vamos a entrar en muchos lugares en terrenos espinosos. O sea, digo espinoso de cosas más vendidas a la filosofía, a la moral, que bueno, uno tiene que lidiar con ella, pero digo, en economía generalmente uno piensa en términos positivos y en términos normativos, ¿okay? Lo normativo es lo que debería ser, lo positivo es lo que es. Yo quisiera que, no sé, la tasa de inflación sea 0, ¿ok?
¿okay? O sería deseable normativamente que la intensidad baja cuando veo estrés. Lo que es lo positivo estrés, tenemos que ver qué hacemos si la queremos cambiar. ¿Okay? Acá va a pasar lo mismo. ¿Okay? Vamos a encontrar alguna distribución del ingreso entre ustedes y después decimos, che, está bien esta distribución que estamos viendo, nos gusta esta distribución, nos gusta una distribución distinta, más igual. ¿Okay? Entonces, ahí cuidado porque, sobre todo en la parte de la economía normativa y en la distribución del ingreso, como son temas bastante sensibles, no hay mucho acuerdo. ¿Okay? Uno puede pensar que sí, el que gana más, mejor, pero te dice, bueno, pará, porque esa persona tuvo ciertas posibilidades que le permitieron estudiar y otro no, entonces se genera todo, digo, debates argumentales que son espinosos, pero que hay que salvarlos. Primero desde el punto de vista normativo, para decir, bueno, la distribución que queremos debería ser esta, y si estamos viendo que es esta, ¿cómo hacemos? Y ahí entra el rol de la política pública, ¿cómo llevo esta distribución para allá? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo lo hago desde el punto de vista de la implementación de política? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Sobre todo para los no economistas. Digo, imagínense que uno ordena a los habitantes de Argentina en función de sus ingresos, ¿okay? De menor a mayor ingreso. Los voy a llevar a Argentina, a San Juan, a este curso, acá. Yo paso con un anotador, ustedes todos me dicen sus ingresos, yo los pongo en un Excel y los ordeno del que menos tiene al que más tiene. ¿Okay? Y esto va a ser medio... El que menos tiene al que más tiene. O sea, a mi derecha, o sea, a su izquierda, siempre voy a tener la gente que tiene menos por construcción, y a mi izquierda, a su derecha, voy a tener los que tienen más. ¿Está? Una vez que los ordeno, los divido en grupos de igual cantidad de gente. En este caso, la población la voy a dividir en 5 grupos del 20% de cada uno de ustedes. ¿Okay? Particiones iguales de gente. ¿Está? Al primer grupo le voy a llamar 20% más pobre, naturalmente. Si yo agarro, imagínense que acá somos 100, agarro los primeros 20, estos son los 20 que tienen menos ingreso, pues vienen los 20 que tienen un poquito más, ¿verdad? Y acá tengo los 20 que tienen más ingreso. A eso lo vamos a llamar quintil. ¿Oyeron hablar de la palabra quintil, decil? ¿Okay? Luego, lo que hago en el Excel donde está haciendo la cuenta, sumo, digo, eso después al Excel lo vamos a llamar EPH, Stata, Python o como le quieran programar, sumo el total de ingresos y lo que trato de entender es cuánto del total de la masa de ingresos de este curso concentra el primer estrato, cuánto el segundo estrato, cuánto el tercer estrato, cuánto el cuarto estrato. ¿Okay? Y sobre eso voy a dar una especie de porcentaje, es decir, el 20% más pobre de la población concentra el tanto por ciento del ingreso. ¿Está? Acá les dejo un ejemplo muy de juguete. Digo, con 10 números al azar, los ordeno de menor a mayor. ¿Okay? Tomo grupos de A2, el 20%, sumo todos los ingresos, que son 15.600, y trato de ver cuánto pesa el primer estrato en el total. 400 en 15.600. ¿Ok? 2,56%. ¿Saben cómo se leería ese número? Ese 2,56. Si ustedes lo tuvieran que escribir o leer, ¿qué dirían? El 3% de la población ¿Cómo? pertenece al estrato más pobre. ¿Cómo? Que casi el 3% de la población pertenece al estrato más pobre. Así. Bien, ahí tengo una opción y acá tengo otra. ¿Cómo es? Que el 20% de la población tiene el 2,56% de la... El 20% de la población tiene el 2,56% y el 20% más rico tiene el 65%. ¿Ok? De vuelta, si lo divido en 10 serían deciles, eso se va a partir de alguna forma. Y eso es lo que es. Digo, yo llego acá, tengo esto, le hice la cuenta a ustedes, digo, bueno, tengo esta distribución de ingresos, me gusta, no me gusta, está bien, está mal, es lo que es, hay que cambiarla, y ahí hay todo un debate. Salgamos de este ejemplo en Mickey Mouse de juguete, y uno dice, salgamos a la realidad, nos encontramos todo el día con esto en la política pública nacional, provincial. Hay que cambiarla, sí, alguno dirá que sí, otro dirá que no. Y el rol del Estado acá, como vamos a ver mañana, me imagino, va a ser crucial. ¿Okay? ¿Qué hago? ¿Pongo un impuesto a las ganancias? ¿Pongo un impuesto inmobiliario escalonado para que las propiedades de mayor valor tributen más? Y trato de financiar la asignación universal por hijo del otro lado para ver si esto ex post
se iguala, porque creo que se tiene que hablar. Digo, ese va a ser un poco el objetivo de pensar las clases de hoy y mañana. Acá lo que hice fue, ese ejemplo sencillo, lo grafiqué. El 2,6 está en el primer decil, barrita azul, del primer quintil, y así sucesivamente. ¿Okay? Las barras verdes lo que hacen es acumular. ¿Okay? Básicamente el 2,6, el 8,3 me da 10,90. ¿Okay? Y así sucesivamente. Nada más, no hice absolutamente más nada que graficar los números que tenía ahí y acumular. Pregunta: si la distribución del ingreso de todos ustedes fuera perfectamente equitativa, ¿cómo serían las barras azules? Iguales. ¿Okay? Todos los quintiles tendrían el mismo porcentaje de ingreso, ¿okay? El 20%. Y las verdes acumularían de a 20, ¿no? ¿Algo así? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. No habría quintiles. ¿Cómo? No habría quintiles. No, o sea, los quintiles son, exactamente, somos todos iguales. ¿Okay? Pero, a ver, todos tienen el mismo ingreso, todos acumulan, ¿okay? de la misma manera, pero este es un parámetro de referencia, porque nosotros cuando vemos la realidad generalmente no vemos esto, pero sí lo tomamos como referencia. Déjenme que a ese gráfico le trace una simple línea por el punto medio de cada barra de acumulación, y si me dejan, déjenme que lo emprolije de alguna forma, porque así queda menos prolijo, y déjenme que lo ponga de esta manera. ¿Ok? Entonces ahí básicamente lo que fue poner el estrato de la población, del 20 al 40 acá, y la línea esa de recién que me marca la perfecta igualdad, es decir, cómo se acumula el ingreso si fuese perfectamente distribuido de manera igualitaria. Entonces si yo tomo, digo acá no voy a pasar, pero digo, imagínense que yo subo por el 20 de abajo, me topo con la línea y me voy hacia la izquierda, ¿qué digo? El 20% de la población acumula el 20% del ingreso. El 40% de la población acumula el 40% del ingreso. ¿Ok? Lo cierto que cuando yo grafico la línea verde, eso que vi recién, no veo esa línea negra, sino que veía que el 20% de la población tenía el 2,63, el 40 el 8 y pico. ¿Se acuerdan? Tengo una línea como esa punteada. Esa es la distribución real, la azul. Y la otra es una referencia a decir distribución igualitaria. Los que son economistas ya esto les debe sonar medianamente conocido, esta curva. Ahí abajo dice Lorenz. ¿Okay? Otto Lorenz allá en 1905 graficó esta manera de... o encontró esta manera gráfica de expresar la distribución del ingreso. ¿Okay? Esta curva, que está ahora en línea punteada, se llama curva de Lorenz. ¿Okay? Lo que me indica es básicamente cómo es un indicador súper conocido para entender la distribución del ingreso y ver cuán igualitario o desigualitario está distribuido. Pregunta: si hacemos otro ejemplo, no sé, voy a la oficina al lado, hago el mismo ejemplo y encontrase una distribución del ingreso más igualitaria y grafico la curva en color verde, ¿la curva a dónde la ubicarían ustedes? En el medio. En el medio, ¿ok? Estaría más O sea, cerca. entre ambos. Vamos para el otro lado, encontramos una distribución de igual gente como ustedes, pero mucho más desigualitaria, más abierta, ¿ok? Entonces, medio intuitivo, cuanto más se aleja la línea azul de la línea negra, tengo muchísima más desigualdad. El objetivo de un gobierno, si un gobierno a través de políticas públicas redistributivas, si es lo que quiere mejorar esta curva, lo que queremos es llevarla para adentro. ¿Estamos? Hasta acá, bastante, intuitivo. Acá lo que hice en esta fue colorear dos áreas. ¿Okay? Un área, el área azul, que le puse la letra A, y el área restante, con el complemento, le pusimos la letra B. ¿Okay? Tengo esas dos áreas, y ahí lo que les pido es si me dejan definir un simple coeficiente, ¿okay? Que le voy a poner la letra G, donde va a ser básicamente la razón entre A respecto del total del área del cuadrante inferior derecho, ¿okay? Que es A más B, del área total. ¿Okay? Si yo expreso ese coeficiente, lo primero que pregunto ahí es ¿qué valores puede tomar? 0 y 1. O sea, entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿están de acuerdo? ¿Ok? ¿Cuándo toma
0. Cuando está más cerca de del equilibrio. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces pueden tomar valores entre 0 y 1. ¿Qué sucede si aumenta? Es igual. Es más desigual, ¿ok? Perfecto. A ese coeficiente, no déjenme llamarlo, ustedes también lo deben conocer, lo intuyen, es el famoso coeficiente de Gini. ¿Ok? Que me indica, de manera muy resumida, y es el indicador más conocido para medir la distribución, cómo se distribuye el ingreso de una determinada población. Lo habrán sentido nombrar hasta en la sopa. ¿Qué tiene el coeficiente de Gini, que es la otra medida más común para pensar cómo se distribuye el ingreso? Que es mucho más fácil de manipular que la curva de Lorenz. O sea, por lo general ustedes ni en la televisión escuchan gente hablando en términos de curva de Lorenz, ¿ok? Sí, en términos muchas veces del coeficiente de Gini, y el coeficiente de Gini es más fácil de entender, ¿ok? Entonces son dos herramientas conceptuales que me expresan el mismo fenómeno, por ahí la conveniencia del coeficiente de Gini, ¿ok? ¿Y qué voy a querer yo con el coeficiente de Gini? Llevarlo para... Sí, perdón. Si yo tengo un objetivo de política que sea mejorar la distribución del ingreso, dado eso, que no es obvio, que un gobierno lo quiera, digo, en la experiencia internacional ve gobiernos de todo tipo de visiones, ¿qué voy a querer con el Gini? ¿Subirlo o bajarlo? Bajarlo. Bien. Entonces, ese preámbulo bien sencillo, bien, digamos, didáctico, muy simple, es de economía del pizarrón, todo muy lindo. Vamos a la realidad. ¿Cómo mido la desigualdad de ingreso en la realidad? Digo, ya está, el ejemplo del juguete no me sirve más para nada, quiero medir esto de verdad. Digo, quiero entender cómo en Argentina se mide la distribución de ingresos, cuánto es la curva de Lorenz, cuánto es el coeficiente de Gini, ¿cómo lo hago? Necesitamos valorizar los ingresos, una encuesta de ingresos. ¿De acuerdo? Bien. Y una encuesta EPH, me dice acá. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es una encuesta? Relevamiento. Un relevamiento. Bien, ¿un relevamiento de qué? Datos. ¿De? Sí, de información. De datos. De datos. Bien. Información. Perfecto, información. ¿Información de qué? Imagínense que vamos a una encuesta porque a medir una sola cosa, ¿no? Claro, y yo En ese caso es una encuesta de ingresos. Claro. Y edad, sexo. Perfecto, dónde características de trabaja, las personas. Claro, Bien. el lugar de donde trabaja, la zona donde trabaja, porque eso Excelente. también Nivel de es preparación. diferencia. Nivel de preparación, excelente. Yo si quisiese medir un poco esa ecuación que tenía ahí, agarro esa encuesta y miro si la gente que tiene doctorado o maestría tiene salario o ingresos más altos, para decir, bueno, hay alguna relación, no quiere decir causal, pero al menos una relación simple. Bien. Imagínense que vuelvo al ejemplo del juguete, digo, toda la población que yo tengo acá son ustedes. Yo los paso y los encuesto a todos ustedes. ¿Eso es una encuesta? ¿Qué es? Un censo. ¿Ok? Porque encuesté a todos. ¿Ok? La diferencia entre encuesta y censo. ¿Ok? Censo, toda la población, encuesta, eventualmente, si no es eso, ¿qué debería ser? Una muestra. ¿Ok? Pregúntame ¿por qué me es más conveniente hacer una muestra o una encuesta que hacer un censo? Más barato, menos costo. ¿Ok? Por eso, Si la acá, hago bien es representativa. exactamente. Si la hago bien no es representativa. Bien. Si vos lo haces acá, te puedo asegurar que no va a ser para la población. Perfecto, me interesa eso. O sea, la compañera acá nos dice, si la hago bien es representativa. Si la hago acá no es representativa de la población promedio de San Juan, digamos. ¿Ok? Eso se llama, no tenemos tiempo de entrar acá, pero encantado de que si ustedes quieren conversar al momento, es diseño muestral. Yo tengo que agarrar gente de todos lados, de modo tal de que tener gente que me represente un poco la población de San Juan. ¿Ok? Y tengo que... Entonces lo que van a hacer básicamente es, como es muy costoso y suponiendo que todos ustedes son diversos y que tienen características representativas, voy a ir tratando de agarrar de cada uno de los estratos uno o dos de ustedes, y después lo que voy a hacer en las encuestas es, le pongo un factor de expansión, que se llama la expansión, de modo tal de que las 10 observaciones que yo saqué de acá me representen el total de ustedes. ¿Okay? Pero voy a trabajar con algo más chico, más barato, más fácil de hacer. ¿Okay? Entonces, como
Bien decía la compañera, en la realidad para medir la encuesta de hogar, la desigualdad tengo que ir a buscar una encuesta de hogar. ¿Okay? Sitio web de INDEC, muchos de ustedes lo conocen, trabajan con eso, hasta diría que más de lo que lo hago yo. Base de datos menciono dos, EPH y abajo dice encuesta de hogares de gasto, la famosa ENGO, Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. ¿Está? Ahora voy a la descripción, pero me interesa, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Las conocen? Sí. El periodo de medición. El periodo de medición Y lo que se captura. y lo que se captura. Bien. Periodo de medición y lo que se captura. ¿Periodo de medición en qué sentido? Una trimestral. Y la ENGO 2018. cada tanto. ¿Okay? La EPH quizás es la que ustedes más conocen, la más común, la encuesta representativa de Argentina o la más utilizada, tanto en investigación o en medición. Y la ENGO es un poco menos porque básicamente hay un tema de frecuencia. Ahora voy a volver sobre la frecuencia, pero me interesa entender un poquito, digo, fíjense que tenemos dos encuestas que tienen dos objetivos distintos. ¿Okay? En la primera encuesta habla de mercado laboral, en la segunda habla de gasto de los hogares. Dos cosas completamente distintas. Entonces vamos a tratar de pasar rápido para no aburrir el porqué de cada una de las encuestas. El objetivo de la encuesta permanente de hogares es de monitorear las condiciones sociodemográficas de Argentina. ¿Okay? Está básicamente destinada a esto que estamos hablando acá, medir ingresos. ¿Okay? Medir ingresos y características de la población en términos de, sobre todo, de empleo. ¿Okay? O sea, la EPH lo que mide básicamente es la desigualdad de ingresos, sobre todo la pobreza, y el tema del desempleo. Como nosotros para hacer política pública necesitamos tener eso de manera bastante actualizada para actuar en el momento, tiene una frecuencia trimestral, tiene que ser relativamente alta frecuencia, que ya a esta altura con la revolución de los datos no es ni siquiera de alta frecuencia esto. Pero hasta hace unos años atrás, de nada me sirve tener un censo cada 10 años para decir, che, bueno, mira, ahora me doy cuenta que hace, y dentro de 10 años, o sea, necesito tomar decisiones rápido, por eso la EPH es trimestral y produce información sobre el mercado laboral, básicamente. Mercado laboral, productividades, calificaciones, ¿tá? Ingresos, salarios. ¿Tá? La ENGO tiene otro propósito, ¿okay? Básicamente es relevar el patrón de consumo de la población. Imagínense, hablando de costos de relevamiento, una cosa que yo pase rápido, cuánto ganas, cuánto ganas, cuánto ganas, cuánto ganas, cuánto ganas, y otra cosa que diga, ¿me decís qué consumís? Y me tenés que contar toda la lista del supermercado, y si viajás en avión, y si te vestís, y qué comprar, digo, pues, me lleva un poco más de tiempo. Es mucho más costosa, por eso la frecuencia de la ENGO es mayor. Tenemos en Argentina comparables 3 ondas, 17, 2012 y 13, y 2004 y 5, ante alguna del año 98 que tiene una representatividad muy limitada para capital. Pero digo, el objetivo de la ENGO es medir patrones de consumo. ¿Para qué? Para entender la canasta de la población y definir algo que vamos a ver quizás al final de la clase hoy o al inicio de la de mañana, que es la pobreza. ¿Ok? Objetivo, creo que está ahí en el segundo bullet, es construir los ponderadores de la canasta del IPC, del índice de precio del consumidor. El objetivo de la ENGO es que nos dé la estructura de consumo de la población para ver cómo consume y armar el IPC. Si tenemos tiempo entramos, digo, esto hoy está en discusiones, ¿okay? Porque Argentina está midiendo pobreza, ni siquiera con la de 2017 y 2018, pero imagínense que la estructura de consumo de esos años es completamente distinta a la de hoy. Pandemia de por medio, precios relativos que en Argentina un día la energía vale un montón, otro día no vale nada, ¿okay? Los pesos relativos que va a tener la encuesta para medir pobreza van a ser bien distintos. ¿Está? Entonces básicamente esas son dos encuestas. Déjenme ir a la primera de ellas, que es la que vamos a tratar de explorar porque es la más común. Sitio web de INDEC, creo que acá no tengo ni que detenerme mucho. Si uno va a estadísticas de trabajos e ingresos, viene al bloque de distribución del ingreso, ahí va a llegar rápidamente al informe técnico de evolución de la distribución del ingreso. ¿Está? Para lo que estamos más o menos en los temas distributivos, siempre esto es como que le indican en la página, ustedes saben que tiene un calendario de publicación, esto es algo que hay que relativamente tenerlo ahí en el radar para tratar de leer, porque a veces
pasan cambios bruscos y es interesante monitorear esto de manera continua. Si uno entra a ese reporte, digo, ahí en donde dice la fuente, ustedes pueden entrar y van a ir derecho a donde está la tabla esta, digo, tienen todos los links en las presentaciones, pero digo, ahí el cuadro 1 ya de movida, al principio hay un resumen ejecutivo, que siempre es lo que está bueno mirar para tener el primer pantallazo, se encuentra con una tabla como esta. Fíjense la primera columna. Decir, agarró INDEC, hizo un ejercicio un poco más ambicioso que el que hicimos nosotros acá los primeros 15 minutos, salió a encuestar un montón de gente y armó deciles, lo dividió en 10 en lugar de en 20 y armó los deciles. De estratos de ingreso, ¿ok? Fíjense que de 0 a 8.800.000. Los dividió y le quedaron rangos de ingreso. Paso un poquito más, las columnas que dicen población. ¿Cuánta población tiene cada decil? Casi 3, la misma, ¿ok? Por construcción. Cada estrato tiene la misma cantidad de población. Ahí hay alguna discusión técnica que si algún día interactuamos en temas aplicados, uno puede tener la población de individuos de la población de hogares. Los deciles pueden ser de hogares, son de individuos, eso a los fines de la medición puede generar, pero digo, acá son personas. Primer punto importante, sobre todo para el caso argentino, si algún día les toca trabajar con encuestas de otros países de la región. Yo sumo 3 millones, ahí vamos a poner el número redondo. ¿Cuánto tengo al final de todo? 30. ¿Somos 30? Ok. ¿Cuántos somos? 80. 45, vamos a ponerle. Bueno, primer punto que tiene el EPH, no tiene la representatividad de toda la población. Las grandes urbes, sobre todo en un país Argentina, como Argentina, omite toda la parte rural. Que ahí hay una discusión que dice, está al lado el malo y el bueno, digamos, te dice, che, pero son pocos los que viven en áreas rurales, y bueno, pero son, y el sector rural no es despreciable en un país como Argentina, o sea, sería súper importante. Se trató de hacer un esfuerzo grande de sumar el módulo rural, no hubo forma en la revisión del 2016. Bien, ¿está? Entonces, primer problema, Argentina tiene una encuesta que tiene problemas de representatividad. Esto es muy importante porque para ciertas cosas, okay, hay que tenerlo en cuenta, digo, sobre todo temas aplicados. A los fines de esto, déjenme seguir. Luego tengo el ingreso total y fíjense la columna que sigue, dice porcentaje del ingreso. Ese es el análogo al ejemplo del 2,65. ¿Está? ¿Cuánto tiene el primer decil de ingresos? 1,9. ¿Cómo se lee eso? 10% de la población concentra el 1,9. ¿Está? El 10% más rico tiene 32. ¿Está? Esa es la distribución del ingreso actual del último dato disponible. ¿Qué me parece importante? Que miren un poquito la columna que sigue. ¿Qué dice? El ingreso medio por decil. 85.243 para una persona que pertenece al 10% de menores ingresos. Noten que esto es como una estadística descriptiva, es el promedio de algo que va entre 0 y 120. Por eso también a veces está bueno mirar la mediana, que me corrige un poquito los outliers. Y una persona del 10% más rico gana aproximadamente 1.430.000. Esos son un poco los extremos. Obviamente que hay una persona muchísimo más rica que esa que gana 8.800.000 en ese estrato, ¿tá? Pero en promedio, una persona en Argentina tiene un ingreso de 442.000 pesos. Punto más, punto menos. Con los problemas de representatividad que tiene esto, porque lo vamos a ver en un rato, acá Marcos Galperin tampoco está. Pero el más rico tiene 8.800. Seguramente haya alguien que gana, algún jugador de fútbol ya debe ganar bastante más que eso. Bien, nota técnica para cuando lean las slides. Abajo, en muchas de las slides, van a tener un comando. En este caso yo le puse para programar en Stata, pero fácilmente aplicable a cualquier otro programa que ustedes utilicen. Si quieren replicar esa tabla con los microdatos de la EPH, ¿okay? Si lo quieren hacer de manera práctica, ustedes le hacen el tabstat del IPCF, tal como vienen. Digo, acá para un programador, poner mayúsculas es la locura, pero digo, solo se los dejé en mayúscula para que vean que es tal cual como está. Ustedes bajan la EPH
importan la data a Stata y ponen eso con el PONDH y el decil de personas y le toman esa estadística descriptiva, era replicar esos números. Básicamente por si no replicar esto, pero capaz que después me interesa if aglomerado alguna provincia que sea de interés a ustedes. ¿Está? Entonces ahí en muchos van a ver comandos para codificar. Esa distribución de recién, si sigo avanzando en el informe me encuentro con algo que dice coeficiente de Gini en ingreso, recién lo acabo de medir, ya más o menos sé, y básicamente oscila entre 0,43 en el cuarto trimestre del 20, 0,43 en el cuarto trimestre del 24. Estamos más o menos planchados, ¿está? ¿Alguno de ustedes trabaja con la EPH? Imagino que sí. ¿Por qué tiene picos? Estacionalidad. Estacionalidad en las ocupaciones. ¿Qué más? ¿Ideas? ¿Qué frecuencia dijimos que tiene la EPH? ¿Cómo? Cambio en las políticas públicas. Cambio en las políticas públicas. Y a ver, el cambio en la política pública me debería generar, si ustedes quieren, un proceso. Pero fíjense que si ustedes miran, vamos, la línea de tendencia de acá es estable, digamos, ¿no? Uno traza una trend ahí, es estable. Ahora, miren cómo de momento a momento hay es como con picos, o sea, tengo como una especie de estacionalidad. Bueno, podría decir bien, en ciertos trimestres hay playa, no sé, hay gente que tiene cierto ingreso, en ciertos otros los heladeros trabajan más, estacionalidad por actividades. Pero digo, yo acá les pregunto los ingresos a todos ustedes trimestralmente. ¿Ustedes tienen todos los meses más o menos el mismo sueldo? Excepto junio y diciembre que tenemos el aguinaldo. Excepto junio y diciembre que tenemos el aguinaldo. ¿Ok? Entonces, cuando yo venga y le diga cuánto ganaron ustedes los últimos 3 meses, si esos últimos 3 tienen junio y diciembre, va a ser distinto que si no lo tienen. ¿Ok? Entonces, estacionalidad, por eso cuando trabajen con los microdatos del EPH, lo que se suele hacer es semestralizar la EPH, porque yo tengo que diluir. Si yo un día les encuesto y me dicen cuándo ganan con el aguinaldo, no es una situación representativa, ¿ok? Les tengo que diluir el aguinaldo a lo largo de su ingreso de todo el año, ¿está? Por eso los piquitos que tienen ahí. Acá tengo una visión más de largo plazo de la economía argentina del Gini, del año 96 a el 2024. ¿Está? Fíjense, cuando vienen las crisis, por lo general el Gini obviamente, y ahí tenemos toda una historia para contar, que no sé si vamos a tener tiempo, naturalmente la gente rica tiene más recursos para cubrirse, tiene ahorros que la gente pobre no tiene, la desigualdad se hace mucho más extrema. Pero fíjense que bueno, tenemos el pico de la crisis 2001-2002, lo bajamos hasta, no sé, ahí vamos a ponerle 2013-14 y de ahí para acá, planchado. En materia distributiva estamos planchados. Ahí obviamente, esto es un gráfico no condicional, súper descriptivo, uno tiene varias preguntas para hacerse. Si este es el estado natural de las cosas, quizás Argentina llegó a un estado natural de las cosas donde su estado natural es tener esta desigualdad. Es la que la dotación de factores y la construcción de nuestra economía nos dice, bueno, hasta acá llegamos. Es muy difícil perforar este techo de cristal. O si tenemos margen para ir para abajo y estamos fallando en algunas cuestiones asociadas a las políticas que hacen que esto pueda ir para abajo, si es que las implementamos o no, o nos falta. Pero fíjense que si uno agarra ese análisis condicional del Gini y mira otro estimador bien conocido, que es el estimador mensual de actividad económica, digo, acá piensen en el PBI, ¿ok? Fíjense que si uno va, esto tiene un eje que empieza mucho más acá en el tiempo, en 2004, digo, esto está desestacionalizado en valores corrientes. Fíjense que si uno sube por el año 2011, la línea de tendencia es más o menos la misma. Sacando que un día viene una pandemia, okay, un shock, más o menos en el largo plazo estamos estancados. Digo, ese es el famoso hecho utilizado que habrán sentido nombrar hace 2011, que no se crece. Okay, bueno, no se crece. Digo, y ahí hay una relación, para tener en la cabeza, entre crecimiento y Gini, no causal, obviamente, acá puede ser espurio, pero decir, bueno, yo veo la foto del Gini, miro la foto del crecimiento, bueno, capaz si no creces no lo podés
¿Okay? Ojo, la teoría, el concepto nos dice que vos también podés crecer y podés ir con el chino, podés llegar para arriba. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en este gráfico que es bastante conocido de nuestro mundo en datos, donde básicamente en el eje horizontal lo que tienen es el PBI per cápita, el producto per cápita, y en el eje vertical tienen ese coeficiente de Gini. ¿Está? Fíjense que tengo para todos los gustos. Y digo, déjenme ir al valor de $10.000 per cápita. ¿Ok? Argentina suele tener problemas, no lo van a ver acá, suele tener problemas para entrar acá porque el PBI de Argentina, cuando ustedes tienen tipo de cambios múltiples, para gente que hace datos estandarizados es un delirio, porque es que es el PBI al blue, al oficial, ¿ok? Pero bueno, dicho eso, vamos a suponer que andamos por el de 10.000 para acá y no llegamos al 20, pero andamos ahí. Déjenme por ahí empezar a subir. Claro, fíjense. Estaríamos, como vi recién, 0,4 allá, sigo, 10.000, Perú, Bolivia, andan por ahí. Pero miren a Perú, si sigo para arriba tengo a Ecuador, que es más o menos del vecindario. Y si sigo para arriba, tengo a Brasil, que es, ¿ok? Entonces fíjense como un mismo nivel de PBI per cápita se condice con distintas distribuciones del ingreso. En este sentido, digo, acá tenemos un ejemplo ahora del descubrimiento que va a traer ingreso para la provincia. Bueno, va a depender de un montón de factores cómo se apropia ese nuevo ingreso. ¿Okay? ¿A qué voy? Yo puedo crecer, pero siendo Ecuador, puedo venir para Perú o puedo ir para Brasil. Probablemente me voy a mover también para acá, ¿no? Porque el PBI per cápita debería crecer. Pero bueno, podría hacer un montón de comparaciones. O sea, fíjense, acá lo tienen Estados Unidos, abajo de Estados Unidos lo tienen a Italia. Alemania con un mismo nivel de PBI per cápita tiene un Gini bastante más bajo, acá abajo a su derecha. ¿Okay? Digo, ¿a dónde voy con esto? Digo, la distribución del ingreso es un tema importante, pero el tema absoluto yo puedo tener mucho PBI, distribuirlo mal, mucho ingreso, puedo tener poco ingreso y distribuirlo bien. Digo, ahí tengo un montón de alternativas. ¿Está? Hasta acá estamos más o menos, pero ¿qué quiero que nos llevemos acá? Gini, curva de Lorenz como temas conceptuales, y algunas que ver mover el Gini es como ver el pasto crecer. ¿Okay? El Gini se mueve muy despacito, pero hay experiencias que lo han bajado a lo largo del tiempo bastante. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, celulares, y escanean el QR. El tema, bueno, yo tendría que entrar al formulario para proyectarlo, pero lo vamos a hacer sin entrar al formulario. ¿Sí? Bueno, ustedes escanean el QR. 32 respuestas, más o menos estamos todos. Déjenme seguir. Primera respuesta. ¿Cuánto es el ingreso promedio mensual de una persona en San Juan? ¿Ok? Tenemos desde 400.000 a 1 millón. ¿No? 10 millones. Wow. Que tenemos el promedio. ¿Okay? El ingreso medio de una persona en San Juan, bien, o sea que un outlier. Este no lo, supongamos que lo contamos, por eso yo dije 1 millón porque los números que tiene en la cabeza, pero bueno, puede ser. Fíjense que después tenemos como varias modas, pero 400, 500, 800 tienen 5 respuestas. O sea, en promedio una persona gane 800. O sea, tenemos como 2. En cualquier caso, digo, yo no conozco la provincia como ustedes, ni a ustedes tanto, pero digo, imagínense que miro el informe de INDEC, digo, bueno, si en promedio en Argentina son 442, acá estamos en una provincia que está por arriba del promedio. ¿Ok? Bien. ¿Ok? ¿Es así eso? No, estamos inventando. Yo no, por eso digo, no estoy preguntando, porque ustedes conocen la provincia y los ingresos mejor que yo. Bien.
Igual lo voy a chequear porque no está a esta altura. Bien. Acá me dicen que está más cerca de 400.000. Lo que me llama la atención es que no apareció ninguno que vaya. Pero bueno, es lo que es. Son 32 respuestas. O sea, hay una ley de la estadística que dice más de 30 es un dato válido para creerle al promedio. ¿Cuánto es el ingreso promedio mensual de una persona del decil 10? Perdón, del decil 1, 10% más pobre. 150, o sea, el que está en la lona, 150. O sea, da el doble del Primero Nacional. ¿Está bien? Y después, más o menos, vamos a ponerle 250 ahí para hacer, digo, la barrita, digo, es bimodal, pero supongamos que podemos pensar entre 200 y 250 en promedio. O sea que está bastante mejor, es mejor ser decil 1 en San Juan que en el promedio del país. Digo, ahí hay alguna cosa que si algún día vemos la parte técnica, es una cosa es el decil de la provincia. Si yo agarro la provincia y los divido en 10, o si el decil nacional. Ustedes probablemente no tengan el mismo número de decil si yo tomo toda la población que si tomo solamente la población de San Juan. Pero bueno, a los fines comparativos, tomémoslo como lo mismo. Acá, bueno, acá estamos cada vez mejor. Este es el decil 10, el 10% más rico. La tengo que llegar a pensar que acá son 250 millones, ¿no? A jugar por lo anterior. Recién era 1 millón, no 10 millones. Mañana le pego Es los mucho más, datos. Perdón, yo no puse los lentes y no veo bien, pero digo, a ver, si corto acá tengo 3, si corto acá tengo 3, 12 millones, 25 millones. ¿Ok? O sea que, fíjense, cuando vieron el del promedio hay uno que tenía... No, el promedio nacional. ¿Ok? El más rico, el más rico del 10% nacional tenía 8. Acá tenemos uno que está bastante mejor. ¿Okay? En promedio, sí, pero sigan mirando esto que es súper interesante. O sea, el promedio del nacional era 1.400. Y acá el que menos gana, en el peor de los casos, dadas sus percepciones, tiene 10. O sea, el peor, el más pesimista, tiene 10 millones. ¿Okay? O sea, bien. Se les ha escapado una cero, me parece. Está bien. Bueno, yo lo voy a tomar así, de hecho es anónimo, pero me lo voy a llevar y le voy a decir a la gente, che, vamos todos. Estamos viviendo en el lugar equivocado, ¿no? La minería, que la minería. Estamos viviendo en el lugar equivocado, pero bien. Y la última, Esto era Barrico, ¿se acuerdan cuál era? ¿Por qué los ordena el mayor 10 millones primero y después números menores? Porque le ha puesto el puntito. ¿Cómo? Porque le han puesto el separador. ¿Okay? El separador de 1000, la coma con el punto. ¿Okay? Lo identifica como algo. Exactamente. ¿Cómo lo Pero bueno, ordena? está bien, vamos a salir en defensa de esa persona, del 600.000. Ahí está, bien. ¿Ok? Salgamos en defensa de ese, que si ese es el caso, ya no venimos, ya no. Damos la plata. ¿Ok? Pero fíjense cómo hay percepciones. ¿Okay? La última pregunta, ¿qué les preguntaba? El Gini. El Gini. ¿Cuánto es el Gini? Ya hay un 008. Pero ahí se chipoteó y allá hay un 010. ¿Está? Tenemos varios en 0.48, 0.43, 0.4, pareciera estar la masa ahí, ¿no? Después tenemos para todos los gustos, acá hay 0.35, 0.49. Ahí el tema son los valores primitivos, ¿no? Pero bueno, acá más la zona media vale. ¿Estamos? Bueno, vamos a tomar 0.45. 0.49 es, acá hay certeza. Mañana te confirmo. Dale. Pero, no, capaz que ahora lo vemos. Pero vamos a mirar. Y la última, que era la que más me interesa.
Ustedes, dados sus ingresos mensuales, no sé cuáles son, no me interesa, las cuentas anónimas tampoco los tenían que reportar. ¿En qué decir de la distribución de San Juan están? Voy a tomar un solo argumento que tuve hasta ahora, que fue tu comentario hace un rato, que vos dijiste que si yo hacía una encuesta acá, esto no era representativo. Bien, no sé para qué lado, pero digo... No, bueno, calculo que acá ganamos todo, por lo menos 1 millón, 1,5 millones. Bien. No sé si es representativo de todo. Millón y medio, yo tomándolo en el aire, voy a la cosa, digo, si esto es el problema del país, te caes. Bien, pero digo, 1 millón y medio, digo, ¿eso qué decirles? ¿A dónde están? ¿En qué? En el 10, y el promedio era 1 millón. En el 10. En el 1. Por Dios, gracias. Chicos, tenemos de todo. De todo. Le voy a comentar la segunda de mi limitación. La primera es que no veo nada. Mire. La primera. Y la segunda, por suerte veo que hay colores distintos. Tengo un grado soy daltónico bastante más. O sea que veo ahí, pero no logro asociar el color aquel con acá, pero digo, hay de todo. Tengo 1, 2, 3. O sea, 3, 6. Hay 9 colores, o sea, están todos. O sea, tengo del 20% más pobre, o sea, hay algunos que están la lona y otros que están bien. Y 8 es el más, digamos. Y 8, ¿ok? Pero ahí dice que el 22%. No, el 21. Pará. El 21 del 5, pero el 5 decía 400.000. En el 5 tenemos el 400.000, 20%. También era el 1. No, esperen. Ahí es importante. Ojo. Una cosa fueron las preguntas que yo decía anterior, para ver dónde estaban, y bueno, ustedes, dado sus ingresos, dónde suponen que están. ¿Ok? A ver, hay incongruencia, podríamos estar un rato largo, para tirar para arriba. Digo, o sea, primero no sabemos cuánto es el ingreso promedio. O sea, eso medio que no. ¿Ok? El máximo y el mínimo los tenemos ahí también con una variabilidad, o sea que pueden caer, pero digo, fíjense, la mayoría 5, ¿ok? En el medio de la distribución, se consideran un promedio. Ahora 3, acá tengo 4 respuestas para el decir 3. Cuentas de brocha gorda, como diría Alberto Porto, que estuvo por acá hace unas semanas. Decía, si la tasa de pobreza es 40%, ya acá hay, o sea, acá hay pobres, ¿no? En el decil 4, estos están en el filo. Y acá debo tener decil 2, 9, 8. Bueno, tengo para todos los gustos. ¿Okay? O sea, dos hipótesis. O hay una mala percepción de los ingresos en la distribución, una. U otra, acá adentro hay una dispersión de... No todo ese argumento de todos debemos estar en 1 millón, 1,5 millones, no me importa el nivel, digo, todos debemos estar alrededor del mismo salario. Mentira. No aplica. Eso lo charlamos después. Bueno, más o menos vieron que hay una dispersión, digo. ¿A dónde voy con esto? Tengo que volver a la... Acá, controlele. El micrófono de la fiesta, así que no declaran ni nada. Bien, primer punto de esto, el Gini todavía no lo tenemos del todo claro, que es una medida que esperemos. Tampoco tenemos muy claro el ingreso medio, y eso nos lleva a una mala percepción, lo que se conoce la misperception del ingreso. Entonces uno como va a la charla de café, en la reunión, y dice, no, yo soy quintil 3 y tengo 1,5 millones de ingresos. Me autopercibo y eso, digo, no vamos, es un campo bastante, digo, esperen, antes de ir ahí, vamos a la realidad, porque dije, vamos a ver, para tener los datos de... Acá, ojo con esto, porque en Argentina, lo tenemos que tener en cuenta, fíjense que siempre al título de los cuadros siempre le destacamos qué periodo de tiempo es, porque de un trimestre a otro con la inflación hay muchos parámetros que se distorsionan. Pero yo acá tengo tercer trimestre del 2024, digo, estoy un trimestre antes que
que el que vimos recién, el 4,40 y pico. En ese caso, el ingreso de San Juan era medio de 300.000 pesos. ¿Okay? San Juan concentra del ingreso nacional el 1,3, ¿okay? Medido por la EPH. Acá es importante esto, digo, voy a suponer un ejemplo extremo. Imagínense que la gente que deriva ingresos de la minería es extremadamente rica y la EPH no la captura, ese número tiene un sesgo hacia la baja. ¿Okay? Entonces, de vuelta, entender las encuestas cuando hagan las aplicaciones prácticas, eso es bastante... ¿okay? Y fíjense que concentra el 1,7 de la población, la relación población-ingreso. ¿Okay? En general está subrepresentado en San Juan de los que tienen más agua. Exactamente. Entonces digo, todos esos problemas que uno en los datos, los que manejan la EPH lo conocen, digo, pero ahí el número me da 300. ¿Okay? O sea que para llegar a 420 en un trimestre tuvo que haber aumentado una buena cantidad de plata. ¿Pasó o no pasó? ¿Sí? Bien. Acá lo que hice fue, como no quería y INDEC todavía no publicó el dato, dije, bueno, voy a agarrar la EPH del cuarto trimestre, que es la comparable con la anterior. Fíjense que está el código, y ahí solamente dice IF aglomerado en mayúscula, un horror, pero bueno, después lo codifica mejor, igual a 27. ¿Ok? Aglomerado 27, Gran San Juan, ahí tenemos la distribución del ingreso promedio de San Juan, el último dato disponible, que estamos un poquito atrasados, pero digo, bueno, fíjense que ahí es 320. 320 contra 440, 420. ¿Ok? Estamos con San Juan con una provincia que en promedio, los datos que yo veo de PH, tiene un ingreso que es inferior al promedio del país. ¿Ok? Y fíjense los rangos, los deciles, digo, y el ingreso mínimo, pero la persona más pobre de San Juan, o representativa, ¿okay? No es tan pobre, tiene 7.000 y pico, 8.000 pesos más que la más pobre promedio del país. ¿Okay? La más rica no está eventualmente acá. O sea, porque encima fíjense que tienen el máximo valor en cada parte de la distribución. El 10% más rico, la persona más rica entre los ricos tiene 1.800.000. ¿Okay? O sea que todos esos que creíamos que andaban por ahí. ¿Okay? Esto es muy importante, y acá tengo dos, tener en la cabeza esto, porque acá vienen dos observaciones. Si a ustedes a esto, digo, y ahí está un poco la invitación a que vayan a testear el código, digo, bajarse la PH hoy es algo bastante sencillo. Si ustedes además de eso, del mínimo, del percentil 50 que es la mediana, del promedio y el máximo, le piden el total, ¿ok? Le piden el sum, usted va a tener el total de ingresos de San Juan. Es exactamente el mismo número que tienen en el ejemplo de juguete del 15.000 y pico. ¿Se acuerdan cuando vimos al inicio en el ejemplo ese de 10 personas? Entonces ustedes después agarran el total de San Juan y el total de cada decil y pueden decir el 10% de la población de San Juan concentra tanta proporción del ingreso. ¿Estamos? ¿Por qué hay tanta diferencia entre el 9 y el 10? Porque vos venís en 1, 2, 3, bien, y de repente el 9 tiene 575 y el 10 1.800.000. Fíjate que es el máximo. ¿Okay? Eso, por eso de vuelta la importancia siempre de la estadística descriptiva de poner la columna anterior, que es la mediana, o en INDEC que pone el ingreso mediano, porque el máximo justo ahí hay uno que eventualmente digo, el más rico del decil 9 tiene 575.000, el más rico de ese trato, el más rico entre los ricos tiene 1.800.000. ¿Okay? Ahí se puede ver que en el último decil también hay mucha dispersión. Exactamente. Los otros son más o menos parejos. Bien, ahí En el nacional más largo. en el nacional era todavía más largo. Por 10. Ahí hay una literatura que no tenemos tiempo de cubrir acá, que por ahí la señora nombrar, que se llama la literatura de top incomes. ¿Okay? Ya la literatura de la desigualdad no se fija tanto en el 10% más rico, se fijó históricamente, sino se fija en el 1 y hasta en el 0,1. Porque esos son los 3 o 4 tipos multimillonarios que son los top, y esos son los que con un valor extremo te tuercen mucho la distribución del ingreso. En materia de recaudación, los que hacen política tributaria lo saben, el top income es el marginal que si se me cae me desploma la recaudación. ¿Okay? Eso también estaba. Por eso tratar de entender, digo, la distribución, y acá lo que hago es un alto en el camino es, del ejemplo ultra sencillo,
del inicio de 10 números, acá está el ejemplo análogo de la verdad, de la realidad. Esto es lo mejor que podemos hacer en la realidad con los datos que tenemos para medir la distribución del ingreso. De vuelta, les dejo para que se animan, bájense la pH, calculen el total, grafiquen la curva de Lorenz, que ahora también les voy a dar ahí el comando para que lo hagan. Y bueno, lo lindo de esto es ir viéndolo en el tiempo. ¿Okay? Muchas veces, como en la encuesta del panel de la EPH es rotativa, algún día van a pescar que va a caer un individuo así, che, mira, apareció uno de 10 millones que pasa cada tanto, pero siempre van a ver outliers por el tema del sistema rotativo de la encuesta. Bien, ese es el primer punto. Entender la distribución del ingreso es fundamental, porque economía positiva y economía normativa. Entonces, esto es lo que es, esto es lo que yo veo en los datos de la realidad. ¿Okay? Y acá podemos abrir una discusión. Déjenme, me parece que tenía este gráfico, donde acá lo que tenemos es el Gini, 0.37, ¿ok? Tiene un Gini bastante más abajo, digo, y ojo, acá, el piojo, tercer trimestre del 2024. Con el tema del aguinaldo no va a ser igual que el del cuarto trimestre, que todavía no está calculado, pero digo, acá es más que el nivel. Igual fíjense, chicos, el nivel es 0.37, para llegar a 0.43 no hay aguinaldo que valga acá. O sea, podemos ver en el margen, pero o sea, tiene una desigualdad bastante más baja que el promedio nacional, ¿ok? Y tiene una desigualdad que es más alta que otras provincias. Digo, y acá quiero hacer con este punto, ustedes que por ahí conocen y dominan más el caso argentino, fíjense que acá estamos de vuelta, podría poner el gráfico de los globitos. La Rioja tiene un ingreso bajo, pero tiene una desigualdad baja, ¿ok? La Pampa tiene un ingreso alto, o sea, relativamente alto, y tiene una desigualdad alta, ¿ok? Fíjense, Buenos Aires y Capital Federal tiene una desigualdad bastante parecida. El nivel de ingreso de Capital Federal es más alto en términos per cápita que el de Buenos Aires. ¿Está? El Gini está en 0.37, o sea que la respuesta que habíamos visto del Gini de 0.40 y pico tampoco hacían sentido. Y ahí es donde quiero ir con el corolario de esto. La mala percepción de los ingresos genera que después es súper importante, porque después los debates de política pública surgen, digo, cuando uno termina viendo esas distribuciones del ingreso, son el proceso de un montón de factores que desembocan en que tengamos lo que votamos, nos dice la teoría de la votación, de lo que elegimos a lo largo del tiempo y las políticas que de alguna u otra manera apoyamos como sociedad. Si nosotros tenemos mal percibido dónde estoy en la distribución del ingreso, los debates se empiezan a todavía ensuciar mucho más, porque cuando voy a la mesa con argumentos digo, no, yo cobro 1,5 millones y soy clase media, o soy de 5. Y la realidad quizás es otra, ¿okay? Que es uno lo ve, y sobre todo en contextos sociales de estrés, cuando vienen las grandes crisis, las inflaciones altas, digo, tener esto es súper importante, saber un poquito el tema de que la percepción de ingreso de uno, y uno en el debate, digo, y el debate lo hacemos entre todos, desde la mesa de política de un ministerio hasta la charla de café con amigos donde uno puede expresar opiniones y generar reacciones. Es importante saber un poquito dónde estamos parados, ¿okay? Porque uno dice, che, bueno, tengo 2 millones y no sé qué, es perfecto, pero hay muchísimos que tienen muchísimo menos. Y después el debate viene si vos querés poner un poquito en la bolsa, que es lo que va a venir dentro de un rato, para que ese que tiene un poquito menos tenga un poquito, se acerque más a vos. Y ahí está la escuela del que dice sí, la escuela del que dice no, con argumentos fundados de los dos lados. ¿Okay? Y es un debate normativo y muy subjetivo. ¿Okay? Entonces, primer punto, medición, pero nunca pierdan de vista la percepción. Generalmente, esto está ultra probado, digo, acá no vamos a hacer un paper con él, pero está ultra probado que las personas no tienen ni idea de dónde están paradas en la distribución del ingreso. ¿Okay? Tienen una mala percepción de su posición en la distribución. Eso lo lleva a revelar determinadas preferencias políticas a través del voto, de los mecanismos que tenga la sociedad, y eso genera muchas veces ruido en los outcomes que uno ve cuando ve resultados como los que veíamos recién. Mismo nivel de ingreso con coeficientes de Gini que varían mucho, ¿okay? O coeficientes de Gini con distintos niveles de ingreso. Entonces digo, esa es un poco la idea de esta primera parte de la clase. No se olviden solamente de la medición, sino de la percepción. ¿Qué hace que esa percepción del conocimiento de la medición, qué factores puede
Sí. Yo, más que darte mi opinión, te voy a dar lo que dice la evidencia empírica, es que básicamente, de vuelta, la gente, uno para por la calle a cualquier persona y en promedio una persona no tiene ni idea que es una curva de Lorentz, que es el Gini, ni cuánto es. Tampoco tiene por qué saberlo, ¿ok? Pero digo, ese proceso, lo que yo creo que a esta altura, lo que no podemos es, digo, la gente que pasa, y hay mucha gente que pasa en profesionales de esto de las ciencias económicas o de las ciencias sociales. ¿Okay? Digo, que no lo sepa una persona que anda haciendo otra actividad, como no sé, nosotros nos dedicamos a la economía y hay un montón de cosas de minería, no tenemos ni idea porque no tenemos por qué. Pero los que están ahí sí deberían saber cómo es la mano, ¿ok? Yo creo que porque hay mucha menos información y porque estas son métricas difíciles de traducir. ¿Ok? Digo, a ver, yo les pido mil disculpas a la gente que es economista, poner el gráfico de las dos áreas a esta altura del campeonato puede sonar como algo elemental, pero digo, para la persona que no es economista, explicar el Gini o la distribución, hay que empezar por las cosas más básicas. ¿Ok? Entonces, la percepción de la gente muchas veces también está muy influenciado por variables, obviamente. Ella creo que lo dijo, todos acá, lo que se conoce como el sesgo de selección. Acá están seleccionados, están todos rodeados con gente que más o menos se parece, ¿okay? en grandes características, como en otros estratos de la sociedad hay otra gente que se parece en otras características. Entonces, también el sesgo de selección y de percepción hace que muchas veces, pero digo, todo esto está, oyeron nombrar a Daniel Kahneman, un premio Nobel en economía, que básicamente lo que estudió fue toda esta parte de la economía cognitiva, de las percepciones del ser humano y de cómo el ser humano, dada la información que tiene, está un poco razona en este sentido. Bueno, esto es eso. O sea, uno tiene una información, quisiera obviamente hacer 3 viajes a Europa por año, capaz que no hace ni uno y dice, che, yo soy de SIL 2. ¿Okay? Y es la percepción, está bien, y así uno después se revela preferencia, mecanismo de votación mediante y toda la teoría que conocemos. Al final del día se votan presupuestos, ¿no? Para hacer política pública y bueno, eso es lo que es, son revelación de preferencias. ¿Okay? Un poco lo preguntaba, anticipándome a evaluar un impacto de hacer esfuerzo de alfabetización intelectual. Porque no solo entiendan cosas. Primero hay que educar un poco en general. Se está informando por un dato que es ya bastante escandaloso, sí. Pero también hay un beneficio más allá de eso, más allá de lo urgente. Sí. Que no se percibe, porque hay otras urgencias. Sí, a ver, como programa, el tema que bueno, después entras a priorizar con otras. ¿No? Sí, claramente, siempre queda claro. Claro. Naturalmente, cuando, y de hecho, a ver, eso que pasa ahí, de vuelta, si uno, en vez de tener, si uno asume que el PBI per cápita está correlacionado con alguna medida de educación, ¿okay? Esos países, obviamente, los que tienen más PBI per cápita tienen mucho más educación, probablemente en promedio a la persona sepan más de desigualdad, igualmente tienen, pero digo, a ver, siempre es mejor llevar a la población. Lo que pasa es que cuando vos quieras hacer ese programa, me imagino que va a competir con un montón de otros programas a financiar y a evaluar el impacto. Chicos, acá les pongo la curva de Lorentz, ¿okay? Esta es más de lo mismo, pero es la que sale de la encuesta de PPH, ahí está San Juan. Fíjense que les puse los casos extremos para que lo vean. Tienen a La Pampa y tienen a La Rioja. ¿Okay? Fíjense que si vuelvo una slide atrás, La Pampa y La Rioja ahí están en el medio, pegaditas. Uno tiene el Gini más bajo y el otro tiene el Gini más alto. ¿Está? Entonces cuando venga a buscar la curva de Lorentz, digo, y fíjense que San Juan tiene un Gini que está en el medio, o sea, la curva, si no hiciese el ejercicio, ¿se acuerdan de al inicio? Anda por ahí. ¿Está? Acá tienen el código, por si lo quieren replicar. Gini en América Latina, voy a pasar rápida. Otra medida que se usa menos, pero que en la economía de la distribución es más sencilla, también es los ratios entre estratos de distribución. Es decir, bueno, quiero ver la relación de cuánto gana una persona de los más ricos contra los más pobres. Eso se llama relación 10 a 1. ¿Okay? La relación 10 a 1 o 5 a 1 si tengo quintiles. Entonces fíjense acá el cuarto trimestre del 2024. Nota al pie ahí al pasar. Fíjense el título, allá abajo en la segunda línea dice trimestres sin aguinaldo. ¿Okay? Para que sean peras con peras.
Decil 10 al decil 1, ¿cómo se lee este 13? Dice, el 10% más rico de la población gana en promedio 13 veces más que el 10% más pobre. ¿Okay? Fíjense que 13 era 18 ahí a la salida de la pandemia, o no era salida completa, y después se estabiliza. ¿Okay? Distribuciones, esto es más para un curso práctico si uno quisiera mirar la distribución del país. Voy a hacer unos breves minutos de hincapié de limitaciones, porque a ver, nosotros creo que con lo anterior, para sobre todo lo que tenemos el marco conceptual de la medición. ¿Okay? Yo tengo que ir a medir un Gini, tengo que ir a medir una curva de Lorenz, tengo que entender qué mueve ese Gini, ¿okay? Y tengo que entender cómo se puede medir ese Gini, con qué se relaciona, cómo lo puedo cambiar para algún lado, como da mi preferencia. El tema es que, como dijimos, del ejemplo del pizarrón salimos al ejemplo de la realidad. Cuando uno va a la realidad y empieza a hacer medición, uno tiene que siempre, cuando hace análisis empírico, tiene que saber con qué se está encontrando. ¿Okay? Porque muchas veces después podemos encontrar cualquier tipo de medición. Lo dijimos hace un rato, y ustedes creo que ya lo conocían, que las encuestas de microdatos de hogares tienen muchísimas limitaciones. ¿Okay? Pero por muchas limitaciones que tengan, no podemos no usarlas, porque dado lo que hay, es lo mejor de lo que hay. Lo que tenemos que hacer es hacer análisis empírico o seguimiento sabiendo hasta dónde me da el instrumento. El problema más grande que tienen las encuestas como la EPH, lo mismo con la ENGO, la encuesta de gasto y cualquier encuesta en general, es que tienden a subdeclarar sus niveles de consumo e ingresos. Generalmente alguien pasa y les pregunta, de hecho, ¿cuánto cobro? Y capaz que al hacer el formulario recién decían, che, bueno, voy a poner por la duda, qué sé yo, si... ¿Okay? Digo, siempre hay un cierto miedo. Entonces, generalmente la cola alta de la distribución, los top incomes, los del 10%, el 1% más rico, el 0,1% más rico, generalmente nunca están dentro de la EPH. ¿Okay? Entonces, tener eso en mente hace a que, bueno, guarda, porque a esas personas son eventualmente las que, si yo quiero hacer alguna redistribución, en algún momento les voy a tener que ir a cobrar. O sea, o les voy a tener que grabar si quiero hacer alguna redistribución que vamos a discutir en el día de mañana. ¿Qué suele hacer muchas veces la literatura, y sobre todo la literatura empírica y la práctica muchas veces en las oficinas también de gobierno, que tratan de ajustar de alguna forma los datos de la EPH, que es el famoso ajuste por subdeclaración? Dice, sabiendo que yo sé que acá no hay gente, que no hay determinada gente, simulo dentro de la encuesta como si la gente estuviese. ¿Okay? Si me siguen el razonamiento, digo, a ver, en vez de 4.42 en promedio, si sé que Galperin no está, pero debería estar, me voy a correr al ingreso promedio, va a ser 700, no sé. ¿Okay? ¿Por qué voy a entrar en algo que es sabido? Porque hasta hace muy poco, sobre todo, y esto es aplicado a Argentina y a la literatura argentina, a la literatura empírica, digo, ahí está Leo Gasparini citado, muchas veces seguro que lo conocen, digo, tenemos la suerte de tenerlo en La Plata, es la persona que más sabe de distribución del ingreso en Argentina, pero por lejos. Leo y Walter Sosa Escudero, un investigador de la Universidad de San Andrés, y Martín Sikowicz, ese libro les recomiendo porque para los que les interesa el tema lo tienen que tener ahí medio a tiro. Estudiaron mucho el tema distributivo y cómo medir esto, y básicamente en su libro del año 2014 concluyeron, esta es una conclusión que influenció mucho en la política, en la medición de política pública y la toma de decisión, que la práctica más generalizada era no hacer ningún tipo de ajuste. Voy a poner un punto acá. Yo veo el ingreso de la EPH, sumo el ingreso de la EPH, me da 100. Cuando miro el PBI es 300. O sea, y cuando miro el ingreso de determinado sector asalariado, no condice, tengo todos estos problemas. El ajuste por subdeclaración es ir a buscar datos de otra fuente y imponérselos a la EPH de modo tal de que la PH me refleje la realidad. Lo que decía Leo y compañía, después de una exhaustiva investigación, es, che, mirá, la verdad que lo que estás haciendo ahí no está tan bueno, porque lo que estás es metiéndole mucho ruido a la encuesta de otros datos de información, y cuando vos tenés la distribución ajustada es más ruidosa y puede ser que eso vaya hacia... Entonces vos podés decir, che, ese Gini lo quiero, y tengo totalmente... Digo, eso guía discusiones de policy. Entonces dijeron, che, mirá, más vale errar en el lado correcto, el lado conocido, digamos. Voy al lado conocido y ahí no toquen la encuesta. Agarren la encuesta como viene, estén aware de las limitaciones y sigan.
Esa era la práctica hasta creo que hace poco, ¿ok? Hasta hace poco, digo, un par de años está toda la revolución de los datos, hay muchísimos más datos administrativos, la calidad de los datos administrativos son cada vez mejor. Y el mismo Leo y compañía, en un trabajo relativamente reciente, digo, de hecho esto es un working paper, imagino que el paper publicado debe estar en el proceso de referato, va a salir en este año o el que viene. Hacen un esfuerzo por medir, digo, y acá donde estoy yendo, más a la parte práctica del ministerio de lo que trabajan con datos, digo, a ver, si yo tengo datos de la encuesta del EPH que tienen una limitación y tengo, no sé, por algún motivo datos de contribuyentes de la provincia a través de la agencia de recaudación, yo podría hacer algún, ¿ok? Y tener una distribución mejor, o sea, con todos los recaudos que hay que tener en el manejo de la información, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es un esfuerzo para aliviar eso y agarran información administrativa a nivel país de un montón de datos de registros administrativos, digo, cuando voy a eso digo, no sé, datos de CIPA de trabajadores formales, datos de ingresos de monotributista de ARCA ¿okay? Datos de tuvieron acceso a ANSES y ARCA para acceso a contribuyentes de impuestos a las ganancias, jubilaciones, invenciones. En ese momento Cintis y un montón de otros organismos, datos de beneficiarios de programas sociales, ¿okay? ¿Quién cobra la UH? ¿Quién recibe el subsidio al gas? ¿Quién recibe el subsidio al transporte, a la electricidad? Bueno, con toda esa información se vinieron en la EPH y empezaron a mirar los errores de medición o de representatividad y básicamente documentaron lo que todos sospechábamos, pero bueno, le pusieron básicamente un 1. Fíjense, acá tienen el coeficiente de ajuste por su declaración de ingresos para asalariados formales. Vuelvan a la tabla de hoy, grupos poblacionales, vieron, entrábamos en la PEA y ahí mismo entró en un montón de grupos, que son en este caso uno de esos grupos que son los asalariados formales. En el eje horizontal, en lugar de dividir la población en 10 o en 20, la dividieron en 100. ¿Okay? Ahí lo que tienen son percentiles. Naturalmente, fíjense que el eje no arranca en 0, sino en 1. Que me dice un coeficiente de 1 quiere decir que el ingreso en una fuente administrativa y en una encuesta de pH está perfectamente declarado. El ratio son las dos cosas iguales, el ratio es 1. Bueno, fíjense que por lo general la línea en todo el dominio va por encima de 1 y se hace cercana a 2 en la parte alta. Digo, acá tengo al 5% más rico, de hecho si uno mira finito ahí el eje debe ser el 2% más rico de la población, como la línea tiene un crecimiento exponencial. Entonces, fíjense que cuando uno va a agarrar la EPH y después dice, bueno, lo que decíamos hoy medio en criollo, Galperin no está, ¿okay? Los ricos no están, fíjense que si uno agarra una distribución del ingreso y no la ajusta, tiene esos problemas. ¿Cuál es el argumento fundamental que creo que pasa en todas las administraciones públicas provinciales, nacionales, para el cambio de discurso? Es el acceso a la información. ¿Okay? Hoy hay muchos registros y disponibilidad de información que hace 15 años atrás no estaba. ¿Okay? Esto tiene el ajuste, pero digo, acá creo que la figura final era básicamente la misma. Fíjese, acá lo que tengo es el coeficiente de subdeclaración para ajustar el porcentaje, pero es exactamente lo mismo. Fíjense que tiene toda la distribución y acá lo que aparece es una puntita también de subdeclaración en la parte, en el 10% más pobre de la población. Digo, hay mucha gente que también tiene planes sociales, por ejemplo, y pertenece a estratos muy bajos que tampoco declara bien el ingreso en la EPH. ¿Okay? Por miedo a que alguien se entere y me saquen, o por lo que por lo que fuere, todos los argumentos que hay detrás de la subdeclaración. Entonces fíjense cómo tiene una distribución del ingreso que eventualmente no es la que es en la realidad o la que condice con los datos administrativos. El mensaje acá es para la gente que trabaja, digo, hay que usar toda la fuente de información, cuanto más mejor, porque después de acá, la discusión con un ministro nadie se le pone a explicar, che, no, pero tengo la discusión, vamos para allá, hay poco tiempo, hay que actuar, pero ojo porque la preparación de las estimaciones, esto es súper relevante. Y nomás me parece, fíjense, acá tienen la misma gráfica, la misma tabla que vimos hoy, en el caso de INDEC, en la columna de distribución, o el ejemplo de el 10% más pobre concentra el 2% del ingreso, hoy era el 1,9, hoy era el 2,65, ¿ok? Contra el 30, ese famoso 30 del decil 10. Fíjense, el coeficiente se calcula a nivel nacional. El coeficiente se calcula a nivel nacional. Una cosa buena, dada tu pregunta, te iba a pasar por alto, pero me hiciste acordar.
Lo que tiene de bueno es el working paper, que lo pueden encontrar, ahí está linkeado, van a Idea, lo van a encontrar. Es que Leo y Iván Albina, ahí está Guillermo Cruz, está Leopoldo de Canal y toda la gente que trabaja con esto. Lo que tiene de bueno es que les ponen al final del paper los coeficientes de ajuste, ¿ok? Por subdeclaración, por percentil, por fuente de ingreso. Entonces, si uno quisiese ir a buscar, puede tener acceso a los coeficientes. Hasta donde tengo entendido, están tratando de ampliar la base a hacer coeficientes de provincia específicos. El problema que encuentran ahí es el freno de la EPH con los aglomerados. ¿Okay? Entonces, como tienen que muchos, y vieron que la EPH tiene aglomerados compartidos entre provincias y la unidad, al no tener información, generalmente esos a nivel regional tienen provincia para algunos programas. Pero digo, uno podría ajustar la declaración, digo, a supuestos estadísticos mediante, uno podría adoptar la distribución esta y decir, bueno, la derrama dentro de la provincia tal cual está distribuida originalmente. Fíjense lo que me parece súper importante, ya se veía en el gráfico recién, pero miren la diferencia. Si uno ajusta los datos, pasamos de una concentración mucho más fuerte en los deciles altos, sobre todo en el masa. Y si uno da esta distribución, que es más de lo mismo, le computa el indicador de desigualdad, que computamos acá de manera fácil, digo, ahí hay otros que son un poquito más complejos, al que le interese lo podemos ver, el coeficiente de Atkins, pero miren el Gini promedio de 0,41 que calculaba Leo y compañía, pasa a ser 0,53. ¿Okay? Si nosotros dijimos que el Gini es como ver el pasto crecer y en un tema de ajuste nos levanta el Gini más de 10 puntos, imagínense la magnitud que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, esto desde el punto de vista del análisis aplicado es súper importante, ¿okay? Porque tengo una desigualdad en la realidad mucho mayor que la que yo capturo con las encuestas. Bueno, tengo que ver, digo, ¿y esto a dónde va la implicancia? Esto en términos de política económica aplicada es crucial. Si yo voy a tomar decisiones en base a una figura que está distorsionada, voy a tener problemas. Acá tienen las diferencias de ingresos, que también es un gráfico de paper. Bueno, yo hoy, mi idea es, son las 10, voy a frenar acá, déjenme un segundo. Yo mañana voy a arrancar con pobreza. Pobreza lo voy a hacer, si ustedes me permiten, un poquito más rápido de lo que hice de distribución, porque a ver, la pobreza es algo que me parece está un poco más estandarizado. Podríamos estar discutiendo las 2 horas, pero no quisiera quedarme sin ir a discutir lo que a mí me interesa, que es la parte de focalización y distribución, que es decir, bueno, discutamos un poco cómo movemos este Gini. ¿Okay? Y ahí, ¿cuáles son las 2 herramientas de focalización y progresividad? Ahora bien, lo anterior creo que es clave, hasta donde llegué, el corolario del uso de los datos, de la medición para el diagnóstico y la sugerencia de política pública. Digo, piensen que en Argentina lo vamos a ver mañana con la motivación de las noticias. Los contextos cambian, ¿no? Pero parece el día, no sé, ¿vieron el Día de la Marmota, la película? Muchas veces parece el Día de la Marmota, digamos. Otra vez, ayer venía para acá, el subsidio a la electricidad, el RACE, y a ver si estamos otra vez. Y el subsidio a la electricidad tiene años y años y años, y la segmentación, y la UH, y el programa, y le saco, y viene un gobierno y le da, y el otro le saca. Esas decisiones se toman en base a estos datos. Si yo tengo estos datos distorsionados, las decisiones de política, cuando la política derrama la realidad al campo, voy a tener un error, puedo llegar a tener un error de focalización muy grande si tengo un diagnóstico equivocado. Entonces, todo muy lindo con la economía del pizarrón del inicio, cuando salimos a la realidad, perfecto, tenemos que hacer lo mejor posible con los datos que tenemos. ¿Okay? Así que bueno, esa es un poco una cosa obvia, pero mi idea, siempre lo que veo es, hay que tratar de usar los datos lo más que se pueda. Muchas veces hay celos, ahí no te comparto, no, qué sé yo. Obviamente hay secreto estadístico, hay que respetarlo. Pero al final del día son instrumentos que se usan para tomar decisiones de política que cambian la vida de la gente. Entonces, tratemos de hacer desde el punto de vista de los datos lo mejor que se puede. Mañana voy a arrancar con pobreza, mañana rápido porque creo que se mide un poco más fácil y por lo menos me parece más intuitivo. Y después voy a dar focalización y redistribución del ingreso de políticas públicas en cómo cambiar este Gini. En las slides, ya se lo voy aclarando de hoy, van a ver un montón de cosas. Hay
Hay una parte de escuelas de filosofía, que no la voy a dar, no tenemos tiempo, pero para que lo vean, porque digo de vuelta, cuando van a la discusión de si hay que cambiar ese Gini, no es obvio desde el punto de vista normativo ni filosófico. Hay gente que dice, bueno, si el albañil de hoy gana 200 porque es bueno y tuvo la posibilidad de ir a estudiar a algún lado, Freud, bueno, que gane, qué sé yo. ¿Por qué le tiene que sacar para darle al que gana 100? Si o sea, igualdad de oportunidades, percepciones sobre la distribución, que son todas argumentos candentes para la discusión de política de la realidad. Dice, che, sí, viene uno, hay que sacarle el plan, hay que ponerle el plan. Y todos tenemos los dos ojos y vemos la realidad de una manera distinta, muchas veces influenciado por formas de pensar, escuela de pensamiento que uno va viendo o parece. Así que bueno, eso no lo voy a dar, pero de vuelta. Cuando hablaba del subjetivo normativo, lo que para mí es el deber ser, quizás para ella no y para usted tampoco. Entonces ahí entra un poco lo lindo o lo acalorado del debate de pobreza y distribución. ¿Estamos?